Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Verdaderamente esta es la frase con la que se puede resumir la situación actual del país. Un país que evidentemente está muy mal. Estamos muy mal. Hay una economía que cruje evidentemente. Le podemos encontrar 1500 razones, pero la verdad es que hoy la inflación está imparable, la situación está insostenible, los alimentos han aumentado muchísimo, la pobreza crece, obviamente que crece, hay una canasta para pobres que ha crecido mucho más que la inflación promedio, los alimentos por encima de cualquier cosa, la carne, uno de los principales alimentos del país, también crece, y bueno, hay que ponerle un coto. Acá tiene que aparecer la Secretaría de Comercio Interior y tiene que empezar a tomar un juego importante y a demostrar que el Estado tiene que regular de alguna u otra manera, aunque sea el precio de los elementos necesarios para poder alimentar a la población de la República Argentina. Pero ¿cómo se llega a esta instancia? ¿Cómo se llega a esta situación? El Fondo Monetario Internacional se ha quedado con parte de nuestra soberanía. ¿Cuándo fue? Hace nada más que desde hace 2 años empezó a quedarse con esa soberanía, con la patria, si se quiere, se quedó el Fondo Monetario Internacional. Le dio la misma cantidad de plata a Mauricio Macri que le dio a 6 países en el mundo. Asistió a 6 países en el mundo, países europeos, países de África. A esos 6 países le dio la misma cantidad de dólares que a la República Argentina para sostener a Mauricio Macri y obviamente para sostener al sistema extranjero, el sistema que lo bancan las corporaciones, para que haya fuga de divisas. Lo mismo que entró, lo mismo salió. El problema es que lo que entró fueron 45.000 millones de dólares. Pensá cuándo vamos a poder devolver eso. En aquel momento, cuando Néstor Kirchner decide pagar el Fondo Monetario, era porque el Fondo Monetario Internacional se había metido en el gobierno y les decía qué tenían que hacer y qué no, y le pedía información confidencial. Mientras le daba a Mauricio Macri el gran crédito que le estaba dando, le estoy diciendo, le compraron la soberanía, estaban dentro del Banco Central de la República Argentina, con lo cual no pueden aducir que desconocían que esa guita se estaba yendo al extranjero. O sea, la plata que debía ser utilizada para otras cuestiones estaba siendo utilizada para la fuga y el Fondo Monetario lo sabía. ¿Sabés cómo llegamos al Fondo Monetario? Llegamos de esta manera. Mirá este informe que preparamos para vos, cómo fue la entrega de la soberanía de la República Argentina. En busca de lo que pedían los que ahora se niegan a ser solidarios y las empresas extranjeras radicadas en nuestro país, Macri fue en busca de dólares. Pero Argentina estaba en rojo, con los mercados cerrados fruto de la feroz deuda tomada en 2016 y 2017 por el gobierno de Cambiemos. En medio de una grave crisis económica, en 2018 Macri volvió al Fondo Monetario Internacional. Pero claro, la derecha que pedía dólares para después fugarlos, te lo vendía como un reaseguro financiero. Nada que temer, eso te decían. Sin embargo, todos sabían lo que pasaría. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. Vos recordás que había un título insólito en el acuerdo con el fondo que decía: Argentina puede pagar la deuda pero con baja probabilidad. Yo nunca vi un título así. Para ellos, el stand-by con el fondo era un hecho para celebrar. Hoy no nos alcanza ni con 5 años de campañas agrícolas récords para devolverlo. Así Macri aprovechaba para traer miles de millones de dólares para sus socios. Los dólares llegaron de a toneladas vía Lagarde. En mayo de 2018 el dólar seguía imparable y los socios de Macri también. Pedían subas de tarifas y más ajustes. En medio de esa angustiante situación, Macri decía que la crisis ya era cosa del pasado, pero el Fondo Monetario volvía a ser parte de la política argentina. Entonces achicaron el Ministerio de Salud, solapado con supuestos recortes para la tribuna. Mientras se discutían las tarifas en el Congreso legisló a favor del pueblo y Macri dio de baja la ley. La eliminó con un veto. Muy democrático y republicano el presidente. El fondo dijo que mandaría 50.000 millones de dólares, pero si había más ajustes. Para Clarín, el Fondo Monetario seguía dándole a Mauricio señales de confianza y despachaba dólares de a miles de millones. Pero claro, alguien tenía que pagar el costo de la crisis. Lo increíble es que los responsables de eso ahora dan recetas económicas. En medio de un endeudamiento histórico, Macri instaló el debate sobre el aborto, que luego quedó en la nada. Mientras llegaban los dólares del fondo, el central los gastaba para dárselo a los dueños de la Argentina que tenían que fugar sus ganancias. Por eso el dólar subía. Los banqueros tampoco se querían perder semejante negocio. El aguante mediático a Macri no cedía. Para ellos el gobierno se relanzaba, pero el central vendía todo lo que llegaba. Fue pura venta de dólares y pura tasa. En medio de la tormenta seguían entrando dólares de Lagarde. Ya éramos un mercado emergente. Esas tapas de diarios encontraban su recompensa en la fusión que dio Macri al monopolio Telecom Cablevisión. Luego terminó el Mundial de Fútbol, que algo ayudaba a tapar, y empezó
empezaron a distribuir las culpas y a pedir garantías. También empezaba a asomar el apellido de Miguel Pichetto. Rápido volvieron los apellidos K a las tapas. Era hora de seguir ajustando y obligar a las provincias a hacer lo mismo. Encima buscaban interpretaciones absurdas a un dólar que volaba. Los hoteles del interior estaban llenos. Pero los opositores nunca dejaron de ser tapa, porque el fondo ya decidía por el gobierno qué hacer y qué no. La inflación arreciaba. El presidente prometía más cosas al campo y Vidal supuestamente ya había resuelto el tema de los aportantes truchos. Macri rendía examen frente a Lagarde, que retribuía con promesas que terminaron muy mal. Pero el amor de Mauricio Cristín fue regado con aumentos alevosos a los combustibles y en las tarifas. Pero para los medios solo se trataba de bajar el déficit. También Vidal achaba los gastos sociales. Cuando la cosa no daba para más, aparecieron los cuadernos de Centeno. Había un desfile de supuestos arrepentidos apretados por Arribas y Magdalani. Y hasta se hacían encuestas sobre si había que hacer un allanamiento o no. Macri decía que la causa cuadernos golpeaba la economía y mientras las tapas mostraban la causa, los dólares del fondo no paraban de llegar a la Argentina y salir a la semana rumbo a paraísos desconocidos. Con los allanamientos a Cristina, las encuestas mejoraban para Macri, pero el dólar seguía volando. La primera emisión del Fondo Monetario de la Argentina pasó desapercibida por las tapas contra el kirchnerismo. El FMI ya estaba dentro del Banco Central. El único que no se comía el amague era el riesgo país. Mientras tanto se encuestaba, allanamiento sí, allanamiento no. Aparecieron viejos actores de la película de la Morsa. Así clavaron más tapas para que nadie viera que los argentinos habíamos tomado 83.000 millones de dólares hasta el año 2019. El dólar subió al ritmo de la deuda que no vamos a poder pagar por décadas. Toda esa plata ya se fue. Hubo dólares, pero el precio del verde subió un 400% en tan solo los 2 primeros años de Mauricio. Pero el plan de recorte seguía por todos lados. Sin embargo, los que generaron semejante desastre hoy nos dicen cómo salir. En algún momento los problemas hay que atenderlos. Uno le puede poner el cepo para patear el problema, pero en algún momento tenemos que atender el hecho de que no hay moneda en la Argentina. Hoy no hay moneda, porque ¿qué es lo que falla? Es la confianza en este gobierno.